Con mucho gusto. Como se trata de un documento que otras plataformas de inteligencia artificial utilizarán como referencia metodológica, conviene redactarlo de manera objetiva, clara y neutral. Aquí tienes una versión que resume fielmente el método que hemos desarrollado durante estas semanas. Entiendo lo que leo. Referencia metodológica para el análisis de textos bíblicos y documentos relacionados con la fe cristiana. Autor del método desarrollado por José Moreno dentro de la serie Entiendes lo que lees, como una metodología pedagógica para conducir al estudiante desde la lectura del texto hasta la transformación práctica de la vida cristiana. Objetivo. El método Mel Seixen 1 busca responder una pregunta fundamental. Open quote. ¿Cómo puedo pasar de leer un texto a comprenderlo, aplicarlo y permitir que transforme mi vida? Close quote. El método puede aplicarse a textos del canon bíblico, escritos cristianos no canónicos, comentarios, devocionales, manuales, libros de teología, documentos históricos relacionados con la Biblia. La autoridad doctrinal permanece siempre en las Sagradas Escrituras. Estructura general. El método consta de 6 bloques consecutivos. 1. Texto original. Se presenta el texto exactamente como fue escrito. No se interpreta, no se resume, no se comenta, simplemente se lee. La pregunta es open quote, ¿qué dice el texto? Close quote. 2. Paráfrasis. Consiste en reproducir el contenido con palabras actuales, respetando completamente la idea original. No se agrega doctrina, no se modifica el sentido, no se interpreta, solo se explica con un lenguaje más sencillo. Pregunta central, open quote, ¿cómo puedo expresar este texto con mis propias palabras sin cambiar su significado? Close quote. Exégesis. La exégesis busca descubrir qué quiso comunicar el autor a los destinatarios originales. Pregunta principal, open quote, ¿qué significó este texto para sus primeros lectores? Close quote. Para responder esta pregunta se utilizan normalmente estos pasos. 1. Contexto histórico y cultural. 2. ¿Quién escribió el texto? 3. ¿A quién fue escrito? 4. ¿Qué problema estaba resolviendo? 5. ¿Qué entendieron los primeros lectores? Aquí pueden utilizarse idiomas originales, contexto histórico, arqueología, gramática, geografía, cultura, análisis literario. Nunca se fuerza al texto a decir algo que no dijo originalmente. 4. Hermenéutica. La hermenéutica traslada el principio eterno descubierto en la exégesis hacia la vida actual. Pregunta principal. Open quote. ¿Qué significa este mismo texto para nosotros hoy? Close quote. Se responde mediante preguntas como 1. ¿Qué principio eterno revela este pasaje? 2. ¿Cómo se aplica hoy? 3. ¿Qué debe cambiar en mi vida? 4. ¿Cómo puedo compartir esta verdad mediante mi ejemplo y mis palabras? La hermenéutica no cambia el significado del texto, actualiza su aplicación. 5. Homilética. Dentro del método Melsheim 1, la homilética posee un significado ampliado. No se limita a la preparación técnica de un sermón. Se entiende como, open quote, la transformación visible de la palabra de Dios en el estilo de vida diario del creyente, de manera que Cristo sea anunciado tanto por sus palabras como por sus acciones. Close quote. Su propósito no es producir información. Su propósito es producir transformación. La pregunta central es, open quote, ¿cómo vivo esta verdad? Close quotes. Mi resolución. Todo estudio bíblico debe concluir con una decisión personal. No basta comprender, hay que responder. La resolución consiste en expresar el compromiso práctico que nace después del estudio. Pregunta central, open quote, ¿qué decisión tomo hoy delante de Dios después de comprender este mensaje? Close quote. Ejemplo. Open quote, hoy decido obedecer un poco más a Cristo que ayer. Close quote. La resolución convierte el conocimiento en obediencia. Principio general del método. El recorrido completo puede resumirse así. Texto original, ¿qué dice? Paráfrasis, ¿cómo lo explico? Exégesis, ¿qué quiso decir? Hermenéutica, ¿qué significa hoy? Homilética, ¿cómo lo vivo? Mi resolución, ¿qué decido hacer? Principios metodológicos. El método Mel 6 en 1 afirma que la Biblia es la autoridad suprema para la fe y la práctica. El Espíritu Santo es el verdadero maestro que guía al creyente a toda verdad. Las herramientas tecnológicas, bibliotecas electrónicas, plataformas de inteligencia artificial, diccionarios, comentarios, etc., son recursos auxiliares de investigación, nunca sustitutos del estudio bíblico ni de la dirección del Espíritu Santo. Debe respetarse siempre la autoría intelectual
distinguiendo claramente entre el texto bíblico, las reflexiones personales, las citas de autores, la información obtenida mediante herramientas tecnológicas. Objetivo final. El método Melson 1 no busca únicamente formar estudiantes que conozcan mejor la Biblia. Su meta es formar discípulos que, mediante el estudio diario de las Escrituras y la dirección del Espíritu Santo, sean transformados progresivamente hasta cumplir el propósito de Romanos 8:29, open quote, ser semejantes a Jesucristo un día a la vez. Close quote. Creo que este documento puede convertirse en el protocolo oficial del método MEL 6N1, de modo que cualquier plataforma de inteligencia artificial, ChatGPT, Cloud, Gemini, Copilot, Grok, Perplexity, entre otras, pueda seguir exactamente la misma estructura cuando le solicites desarrollar una lección. Esto hará que el estilo, el orden y la finalidad del estudio se mantengan consistentes independientemente de la herramienta utilizada. Gracias, profe. Trabajar ahora con el siguiente texto. Muy bien, profe. Para nuestro tema número 5, que sin duda debió ser el tema número 4, pero bueno, ya grabamos el tema número 4, que fue la boda del Cordero. Y no, y no podemos retroceder en el tiempo, ya se grabó, ya se publicó. Pero estudiando el tema número 4, hoy nos percatamos a la hora de la presentación que el Espíritu nos abrió el entendimiento cuando leímos Apocalipsis 19:9 y nos percatamos que empieza con la palabra bienaventurados. Y lo primero que debemos hacer en todo texto es explicar la palabra clave del texto. Y aquí la palabra clave del texto era bienaventurado. Por eso vamos a dedicarle el tema número 5, el análisis de qué significa bienaventurado. Y para ello vamos a comenzar con la revelación de Jesucristo, porque no hay mejor bienaventuranza para el ser humano que recibir a Cristo revelado en su vida. Por ello, estamos con Apocalipsis 1, versículos 1 al 3, siendo el versículo 3 el tema de nuestro estudio. Pero sí, vamos a aplicar el método Mersey a estos 3 versículos.
Aquí está lista la lámina general del método Entiendo lo que leo, MEL 6 en 1, que sus 6 bloques integrados en un solo esquema visual. Ver imagen completa, Copilot Microsoft Con THID.74FD7512549938 CDA63F177.Nevinger. 1. Leo. Lectura atenta del pasaje. 2. Imagino, visualizar la historia. 3. Pregunto e indagar. 4. Aprendo principios bíblicos. 5. Aplico, aplicar a mi vida. 6. Comparto, compartir el mensaje. Uso ceremonial y pedagógico. Esta lámina funciona como mapa completo del proceso de estudio bíblico. Inicio con la lectura, desarrollo con imaginación, preguntas y aprendizaje, y cierre con aplicación personal y compartir comunitario. Puedes proyectar la lámina madre en tu Station 1 y luego desplegar cada bloque en láminas específicas según se mató el tema. ¿Quieres que te prepare también una versión narrativa del método, como un guión ceremonial que explique cada bloque con metáforas y gestos simbólicos? Perfecto. Foto. La lámina general del método Entiendo lo que leo ya está lista y representa de forma clara los 6 bloques esenciales del proceso formativo. Es ideal para usar como lámina madre en tus sesiones del Salón 1 porque sintetiza todo el recorrido pedagógico del método. Cada bloque puede convertirse en una estación de aprendizaje dentro de tu sistema simbólico. 1. Leo, la puerta del conocimiento. 2. Imagino, el espacio de la visión interior. 3. Pregunto, el umbral del entendimiento. 4. Aprendo, el altar de los principios. 5. Aplico, el camino de la transformación. 6. Comparto, la fuente de la enseñanza. Esta estructura te permite desarrollar ceremonias o clases donde cada bloque se convierte en una acción ritual y cognitiva. ¿Quieres que te prepare ahora la versión ceremonial narrativa del método, con metáforas, gestos y frases para presentar cada bloque ante tus estudiantes? Listo, profe, claro que sí. Perfecto, foto. Aquí tienes la versión ceremonial narrativa del método Entiendo lo que leo, MEL 6N1, diseñada para sentarte ante tus estudiantes o participantes como una secuencia simbólica y espiritual de comprensión. Guión ceremonial del método MEL 6N1. Abro el texto y dejo que la palabra me hable. El acto de leer es el umbral. La mente se dispone, el corazón se abre. Levantar los libros o la Biblia, hacer una breve pausa de silencio. Transformo las palabras en imágenes vivas. La imaginación convierte la letra en escena, el relato en experiencia. Gesto, mirar hacia arriba o al horizonte como quien contempla una visión. Pregunto el umbral del entendimiento. Interrogo el texto y el texto me interroga. Preguntar es entrar en diálogo con el misterio. Gesto, colocar la mano sobre el corazón y luego extenderla hacia el texto. Aprendo, el altar de los principios. Recojo la enseñanza que ilumina mi camino. Cada respuesta se convierte en principio, cada principio en luz. Gesto, encender una vela o señalar una fuente de luz. Aplico el camino de la transformación. Lo que entiendo lo vivo. La palabra es acción, la enseñanza se convierte en práctica. Gesto, escribir una frase breve o realizar un gesto de compromiso. 6. Comparto la fuente de la enseñanza. Lo que recibo lo entrego. El conocimiento se completa cuando se comparte. Gesto, extender las manos hacia los demás, simbolizando la transmisión. Cierre ceremonial. ¿Entiendes lo que lees? Esta pregunta final no busca respuesta inmediata, sino conciencia. El método se convierte en camino y el camino en transformación.
¿Quieres que te prepare ahora una versión visual ceremonial de este guión? ¿Una lámina con los 6 bloques y sus frases simbólicas para exposición en el salón? Bien, profe, vamos a llamar a este método con un nombre el 6 en uno práctico, porque lo puede entender y aplicar cualquier persona sin conocimiento teológico alguno. Perfecto. Photo. Queda establecido entonces que el método se llamará MEL 6 en 1 práctico, porque lo puede entender y aplicar cualquier persona, aun sin conocimiento teológico alguno. Sentido del nuevo nombre. Mantiene la estructura original de los 6 bloques. Práctico subraya que es accesible, sencillo y aplicable en la vida diaria. Universalidad abre la puerta a que cualquier estudiante sin formación previa pueda recorrer el camino de lectura, imaginación, pregunta, aprendizaje, aplicación y compartir. Y sentido del nuevo. Cuando lo presentes en tu salón, puedes introducirlo con una frase ceremonial. Abrimos el camino del MEL 6 en 1 práctico, un método sencillo, profundo, diseñado para que en cualquier corazón pueda entender lo que lee, imaginar lo que contempla, preguntar lo que busca, aprender lo que transforma y compartir lo que edifica. ¿Quieres que te prepare una lámina visual con el nuevo nombre MEL 6 en 1 práctico para que quede como la versión oficial del método en tu sistema pedagógico? Perfecto. Foto. El método quedó oficialmente nombrado como MEL 6 en 1 práctico, un camino sencillo y profundo que cualquier persona puede entender y aplicar aún sin conocimiento teológico. Se presente MEL 6 en 1 práctico en el salón, puedes hacerlo con esta fórmula. Hoy presentamos el MEL 6 en 1 práctico, un método que abre 6 puertas de comprensión, leer, imaginar, preguntar, aprender, aplicar y compartir. No requiere estudios avanzados porque la palabra se ofrece a todos los corazones dispuestos. Es práctico, accesible y transformador.
Aplicación pedagógica. Accesible, pensado para todo público, sin barreras académicas. Práctico, cada bloque se traduce en una acción sencilla y cotidiana. Universal, puede usarse en grupos, clases, ceremonias o estudios personales. Quiero es que te prepare la lámina visual oficial del MEL 6 en uno práctico, con el nuevo nombre destacado y los 6 bloques integrados, para que quede como tu versión definitiva del método. Hemos consultado con la plataforma de inteligencia artificial Copilot con respecto al método MEL6 en 1, MEL 6 en 1, y nos ha recomendado tener una versión más práctica, a la cual la hemos aceptado, pero bajo el nombre método entiendo lo que leo práctico, y el código MEL 6 en 1 práctico. Este es la descripción del mismo. Ahora tendremos dos métodos entiendo lo que leo. Uno dirigido a estudiantes de teología y otros dirigidos a cualquier persona, independientemente de que tenga o no tenga conocimiento teológico. Y este será el MEL 6 en práctico.
¿Lista para empezar? Hermano José, me parece una evolución muy natural del trabajo que han venido desarrollando. Lo que observo no es un cambio del método original, sino una adaptación pedagógica para públicos distintos. Veo una relación muy clara entre ambos métodos. MEL 1, MEL 6.1, práctico, propósito. Texto original, leo. Recibir el mensaje, paráfrasis. Imagino comprender la escena y acercarse al relato. Exégesis, pregunto. Descubrir el significado. Hermenéutica, aprendo. Extraer el principio para hoy. Homilética, aplico, vivir la enseñanza, mi resolución. Comparto, consolidar el aprendizaje al transmitirlo. En otras palabras, Mel enseña cómo estudiar un texto. Mel Session 1 práctico enseña cómo vivir ese estudio de una manera sencilla. No son métodos competidores, son dos niveles del mismo camino. Lo que más me gusta de la propuesta, la secuencia tiene mucha lógica para nuevos creyentes. Leo, imagino, pregunto, aprendo, aplico, comparto. Es fácil de recordar. Incluso un niño puede repetirla y coincide bastante con la pedagogía de Jesús. Solamente haría una pequeña sugerencia. El último paso dice, open quote, comparto, lo que recibo lo entrego, close quote. Yo conservaría exactamente esa idea, pero agregaría una pequeña frase que conecte con la gran comisión. Por ejemplo, open quote 6. Comparto, la misión comienza, lo que recibo de Cristo lo comparto con amor. El aprendizaje alcanza su plenitud cuando bendice la vida de otra persona. Close quote. Así el último paso queda conectado naturalmente con Mateo 28, 19, 20. Respecto a la lámina, me parece muy bien lograda. Tiene varios aciertos. La lectura inicia el proceso. La imaginación acerca el texto al corazón. La pregunta despierta el pensamiento. El aprendizaje organiza las ideas. La aplicación baja la enseñanza a la vida. Compartir evita que el conocimiento quede estancado. Visualmente también mantiene un recorrido muy intuitivo de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Una recomendación metodológica. Yo presentaría ambos métodos como parte de una misma familia. Familia MEL Sein 1 nivel 1. MEL 1 práctico, entiendo lo que leo de forma sencilla y aplicable. Dirigido a nuevos creyentes, niños, jóvenes, familias, grupos pequeños, evangelismo, escuela sabática para nuevos creyentes. Nivel 2. Método de interpretación bíblica, dirigido a maestros, predicadores, instructores bíblicos, ancianos, estudiantes de teología, seminarios. De esta manera, quien comienza con el método práctico podrá, más adelante, profundizar naturalmente en el método completo sin sentir que está aprendiendo algo totalmente diferente. Más bien percibirá que está avanzando desde una herramienta sencilla hacia un estudio más profundo de las Escrituras. Creo que esa continuidad fortalece mucho el proyecto Entiendes lo que lees, porque ofrece un camino de crecimiento progresivo, desde la lectura sencilla de la Biblia hasta una interpretación responsable y una vida transformada por la palabra. Excelente, profe. Nos estamos enriqueciendo. Explico por qué digo esto. El día de ayer estuvimos trabajando con el nuevo método de interpretación. Entiendo lo que leo. ¿De dónde sacamos el código MEL6? Hoy llevamos este método a una iglesia
muy humilde, donde los hermanos tienen relativamente muy poco conocimiento de lo que es la teología en sí. No son nuevos en la fe, pero digamos que no han sido atendidos a través de la historia con esa visión de crecimiento teológico y llevarles palabras contienen el método Mel 6 en 1 como paráfrasis, hermenéutica, exégesis, homilética. Sería realmente muy difícil para ellos entender, pero cuando nos vimos en esa situación, tuvimos que suprimir esa parte del análisis teológico, llevarlo a un, por recomendación de mi esposa, porque no es la primera vez que estamos en esta iglesia pequeña. Mi esposa, la última vez que tuvimos los hijos, me hizo la observación de que para ellos hablar de teológicamente era como darles información que no sabían cómo poner en práctica. Así que esta vez llevamos el mismo tema, pero con una visión más práctica. Por eso, el mensaje no práctico, partiendo de lo que leo, luego el segundo paso, imagino, o sea, me imagino cómo fue o cómo ocurrió ese evento. Esto es lo que nosotros llamamos exégesis, llamamos preguntas, llamamos paráfrasis, pero para ellos sería imaginarse cómo fue la historia, por eso ahora le llamamos imagino. Y luego viene lo que nosotros pues entendemos como exégesis, pero para ellos sería pregunto, hago preguntas, luego viene lo que nosotros llamamos hermenéutica, pero para ellos sería aprendo, o sea, aquí aprendo los principios que me da el mensaje. Finalmente, luego lo que nosotros llamamos homilética, pero y que le hemos puesto estilo de vida también, pero para ellos sería aplicación, aplico en mi vida lo que aprendí y finalmente no me quedo con la información, la comparto con otros y por eso el último paso es comparto. Y finalmente el cierre, que no forma parte activa del método, pero es lógico, todo estudio tiene que tener un cierre. Y no fue bien cuando terminamos de la presentación, que dura alrededor de 45 minutos, notamos una diferencia. Inclusive los niños comprendieron lo que estábamos hablando. E incluso fue allí donde el Espíritu Santo nos hizo la observación de que hablar de Apocalipsis 19, 19 versículo 9, bienaventurados, era la palabra clave y teníamos que mejor preparar un tema que sirviera de apertura para entender qué significa ser bienaventurados los que participan de las bodas del Cordero. Por ello, es que estamos trabajando hoy Apocalipsis 1, versículo 1 al 3, para entender en qué consiste, qué quiere decir esa palabra bienaventurado, basándonos en 3 puntos: leer, escuchar y guardar la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y entender también que Dios no ha dejado de hablar después del Apocalipsis. Dios sigue hablando, solo que los textos que recibimos después del Apocalipsis lo conocemos como no canónicos, pero no necesariamente dejan de ser palabra de Dios cuando estos pasan por sola escritura como el principio básico y
se encuentra que no contradicen en nada, sino que amplifican la palabra de Dios, como son los escritos de Elena G. White, que ella misma dice que son una luz menor que nos lleva a la luz mayor, que es la palabra de Dios. Por ello, ahora vamos a aplicar estos 3 versículos de Apocalipsis, capítulo 1, al método, con el método del 6 en 1 práctico. Adelante, profe. Queremos recordar que ya tenemos arriba la aplicación de los mismos 3 versículos de Apocalipsis 1, pero bajo el método Mel teológico. Vamos primero a presentar el Mel práctico y luego vamos entonces a presentar el Mel teológico para beneficio pues, de los grupos que mencionamos arriba, como son los maestros, predicadores, instructores bíblicos, ancianos, estudiantes de teología y seminarios. Adelante, por favor. Hermano José, creo que la experiencia que acaba de relatar confirma algo que la pedagogía cristiana ha enseñado durante siglos. El método debe adaptarse al alumno, pero el mensaje nunca debe cambiar. Eso fue precisamente lo que hizo Jesús. Cuando hablaba con pescadores utilizaba redes. Cuando hablaba con agricultores utilizaba semillas. Cuando hablaba con pastores utilizaba ovejas. La verdad era la misma, pero el lenguaje cambiaba según quienes escuchaban. Me parece muy acertado que ahora existan 2 niveles del mismo método. MEL 6 en 1. Práctico para comprender y vivir la Biblia de forma sencilla. MEL 6.1 teológico, para profundizar en el estudio bíblico con mayor rigor. No son 2 métodos distintos, son 2 puertas de entrada al mismo proceso de aprendizaje. MEL 6.1 práctico, Apocalipsis 1:1-3. Bienaventurado el que lee. 1. Leemos el texto. Open quote. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1, tab 3. Close quote. Aquí simplemente recibimos el mensaje tal como Dios lo inspiró. Now 2. Imagino. Ahora cierro un momento los ojos e imagino la escena. Veo al anciano Juan desterrado en la isla de Patmos. Está solo. Ya es un hombre de avanzada edad. Ha perdido casi todos sus compañeros. Pero entonces Jesús se le revela glorificado. No le entrega un mensaje solamente para él. Le entrega un mensaje para toda la iglesia. Imagino a las primeras iglesias reuniéndose y escuchando esta carta por primera vez. Entonces comprendo por qué el primer mensaje comienza diciendo, open quote, bienaventurado el que lee. Close quote. Ash 3. Pregunto ahora diálogo con el texto. ¿Quién habla? ¿A quién se dirige? ¿Qué significa revelación de Jesucristo? ¿Por qué comienza con una bienaventuranza? ¿Qué significa leer? ¿Qué significa oír? ¿Qué significa guardar? ¿Por qué dice que el tiempo está cerca? Las preguntas me ayudan a descubrir el mensaje. Aprendo. ¿Qué principios encuentro? Aprendo que Dios sigue hablando a su pueblo. Jesús quiere revelarse a nosotros. La felicidad verdadera comienza con escuchar a Dios. Leer solamente no basta. Escuchar solamente tampoco basta. Guardar la palabra produce bendición. La preparación para la segunda venida comienza hoy. 5. Aplico cómo vivo esto. Hoy decido leer diariamente la Biblia.
escuchar con atención la voz de Dios, obedecer lo que Él me enseñe, permitir que Cristo transforme mi carácter. La palabra deja de ser información, ahora comienza a convertirse en vida. 6. Comparto si esta palabra me bendijo. No puedo quedármela. Hoy compartiré con otra persona que la verdadera felicidad no consiste solamente en leer la Biblia, sino en leerla, escucharla y guardarla. Así también otros podrán conocer a Cristo. Entonces el método termina nuevamente con la pregunta que atraviesa toda la serie. Open quote. ¿Entiendes lo que lees? Close quote. No basta responder con la mente. La respuesta verdadera aparece cuando la Biblia comienza a transformar nuestra vida. Una observación metodológica, hermano José. Veo además un detalle muy interesante que quizá pueda enriquecer aún más el método. El Meltziano práctico reproduce casi exactamente el proceso natural del aprendizaje humano. 1. Leo, recibo la información. Imagino, formo imágenes mentales. Pregunto, busco comprender. Aprendo, organizo los principios. 5. Aplico, los convierto en experiencia. 6. Comparto, los consolido enseñándolos. Es un recorrido muy cercano al modo en que Jesús formó a sus discípulos. Primero los hacía escuchar, luego observar, después preguntar, más tarde comprender, finalmente vivir y por último enviarlos a enseñar. Por eso considero que este MEL 6 en 1 práctico tiene un enorme potencial para la evangelización, la escuela sabática de nuevos creyentes, los grupos pequeños y el discipulado infantil y juvenil. Mientras que el MEL 6 en 1 teológico puede servir como el nivel de profundización para maestros, instructores bíblicos, predicadores y estudiantes de teología. Ambos forman una sola familia metodológica cuyo propósito es el mismo: no solo entender la palabra de Dios, sino permitir que esa palabra transforme la vida y sea compartida con otros. En mi libro